Hola, buenos días, tardes o como vea, profe, pues soy Samuel y hoy le vengo a presentar un recorrido de los diferentes conceptos importantes de la física relacionados a la materia que vimos en el transcurso del semestre para la evidencia final. Pues comencemos. Empezamos con el principio de Pascal. Tenemos que el principio de Pascal dice que cuando estamos A ver, confinado hasta presión transmite al igual que todas las detecciones. Un ejemplo sería un cauto hidráulico en un taller mecánico. Cuando aplicamos una pequeña fuerza, el pistón pequeño se distribuye a un fluido y genera una mayor fuerza del pistón grande. Otro ejemplo sería una prensa hidráulica que permite comprimir objetos grandes con una fuerza relativamente pequeña. El siguiente punto es la explicación del problema de Pascal. Tenemos las fuerzas, las áreas, utilizamos la siguiente fórmula. Después sustituimos, sacamos la operación y tenemos por último el resultado. El otro punto sería densidad. La densidad es la cantidad de masa por unidad del volumen. Por eso, si le echamos, por ejemplo, aceite en agua, el aceite flota porque tiene menos densidad. Y el otro punto sería el cambio de un metal como el plomo que se hunde en el agua. Vaya. Este, la siguiente sería presión de fluidos. La presión en un fluido con la profundidad. Por eso, mientras más abajo se bucea, una persona siente mayor presión en el pecho o en diferentes áreas. Y por eso también los trajes de buceo son resistentes y están hechos para soportar ese tipo de presión. La explicación tenemos aquí de la fuerza de flotación, tenemos la V, la densidad, la gravedad y la fuerza de empuje. Utilizamos su fórmula, sacamos la operación y nos da el siguiente resultado de 147 newtons. Vaya, el principio de Arquímedes. Este principio explica la fuerza de flotación, dice que todo cuerpo sumergido experimenta un empuje hacia arriba, por eso se es igual al fluido que se desplaza. Por ejemplo, un barco flota, su forma permite desplazar y suficiente agua genera un mayor empuje hacia su peso. Otro ejemplo sería un iceberg flota, pero deja solo su parte de abajo sumergida, vaya. Y continuamos con el siguiente punto que es el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli explica la velocidad con la que sale un líquido sobre un orificio, como vemos en pantalla. Por eso en un tinaco en un tinaco alto tiene más presión y el agua sale con más fuerza por su tamaño. Aquí está el siguiente problema que es flujo en tubos, que agarramos las velocidades, los diámetros o distancias. Agarramos la fórmula que vemos aquí, sustituimos por esto, le sacamos la operación, esto por esto, raíz de esto por esto sobre 20. O sea, ya tenemos el resultado, eso raíz y nos da el resultado de 8.00894 metros. Otro que es de caudal. Tenemos los siguientes datos: gravedad, área, altura, volumen no conocemos y caudal tampoco. Sacamos fórmula, sustituimos hacemos la siguiente operación y sacamos que es el siguiente resultado, que es 7.48 metros sobre segundos. Y continuamos con el siguiente punto. Ecuación de continuidad. Esta ecuación dice que un fluido está incomprensible, el caudal se conserva, por eso más de una manguera estrecha el agua sale más rápido. Lo mismo ocurre con nuestras arterias. Cuando una parte se hace más angosta, la sangre se mueve un poco más rápido por ahí. El siguiente punto es movimiento armónico simple, entre paréntesis el más. Es un movimiento periódico donde existe una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento. Un ejemplo sería un resorte oscilando, entre más estira, mayor fuerza que lo regresa, y también un péndulo. Un péndulo siempre cuando el ángulo sea más pequeño, vaya. Siguientes problemas de problema de más. Sacamos el periodo de tiempo, el periodo, la frecuencia de movimiento,
que da el 0.2 Hz, frecuencia angular es 1.256 radianes sobre segundos, la amplitud que es el área de 2 metros, el desplazamiento después de 3 segundos que sería 1.62 como vemos abajo, siguiente fórmula y así. La F que es la velocidad máxima de 2.513 kilómetros sobre segundos. El siguiente punto es el F que es el G que diga que es la velocidad después de 3 segundos que da 1.479 metros sobre segundos. El siguiente punto es la H que es la aceleración después de 30 segundos o 3 segundos, vaya. Y es de 2.55 metros sobre segundo al cuadrado. El siguiente es de péndulo. Tenemos los siguientes datos. La longitud, la gravedad y el tiempo. Sacamos esta fórmula y la siguiente operación y nos da el siguiente resultado que es un 2.20 segundos. Y vamos con el siguiente punto que es el sonido con ondas mecánicas. Siguiente punto, sonido, ondas mecánicas. De su definición, una onda mecánica longitudinal que necesita un medio para propagarse. Un ejemplo sería, como vemos en pantalla, una cuerda vibrando produce ondas longitudinales como se ve. Y otro sería el sonido más rápido que en el agua, que crea un tipo de vibración, vaya. Siguiente problema de longitud de onda. Primero sacamos las ondas sobre segundos, 80 sobre 60, 1.33 Hz, y eso lo convertimos bueno, eso lo pasamos a 1.5 sobre 1.3, nos da 1.12, vaya. Y eso es el resultado. Seguimos con el siguiente punto, que es ondas transversales. Las ondas transversales ondas transversales y longitudinales, podría ser, como vimos hace rato, el sonido de una guitarra, y su definición sería: las transversales vibran de forma perpendicular en el movimiento y las longitudinales vibran de forma paralelas al movimiento. Vamos con el siguiente punto, es la explicación del problema del efecto Doppler. Cuando el automóvil se acerca, tenemos los siguientes datos. Después de eso utilizamos la siguiente fórmula. La operación de todo esto nos sale el resultado de 539.3 Hz. Y cuando el automóvil se aleja, tenemos los siguientes datos, utilizamos la siguiente fórmula, sacamos la operación y nos da el resultado de 466.03. Ondas, ondas estacionarias. Un ejemplo sería una onda que parece fija debido a la superposición de las ondas que viajan en direcciones opuestas. Un ejemplo sería, pues como vimos hace rato, una cuerda de guitarra cuando se toca, forma nodos y antinodos. Otro ejemplo sería, como vemos aquí, un tubo de instrumento que las ondas reflejadas generan una resonancia que hace que vibre el instrumento para provocar algún tipo de sonido, vaya. El siguiente problema es velocidad de propagación de ondas. Tenemos los siguientes datos: YTMR, sacamos la siguiente fórmula. Esto lo pasamos a operación, resolvemos la siguiente operación y esto nos da el resultado de 347 metros sobre segundos. Campo eléctrico. El campo eléctrico es una región donde una carga se puede ejercer sobre una fuerza sobre otras. Un ejemplo podría ser, como vemos en pantalla, si frotamos un globo, este se carga y atrae pelitos, papelitos, y genera su propio campo eléctrico a su alrededor. En el siguiente punto, ¿qué es un problema de fuerzas? Nos pide calcular la fuerza de los siguientes puntos. Tenemos la fuerza 1, constante por
carga 1, carga 3 sobre distancia. Tenemos la siguiente operación, la resolvemos. Esto nos da el resultado de 80 newtons hacia la derecha, ya hacia la derecha pues, y sacamos la fuerza 2, que es la misma fórmula. Resolvemos la siguiente operación y nos da el resultado de 120 newtons igualmente hacia la derecha. Después de todo esto, hacemos la sumatoria de las fuerzas, 80 más 120 nos da 200 hacia el mismo lado que es a la derecha. Otro ejemplo o buena explicación es las cargas eléctricas en un campo. Y que aquí sería en un campo eléctrico, tenemos los siguientes datos: distancia, carga de constante, carga y la E, que no conocemos. Sacamos la siguiente fórmula, hacemos la siguiente operación y esto por esto sobre esto nos da el resultado de 27.000 newtons sobre coulombs. Otro sería campo eléctrico entre placas. Tenemos estas dos placas que una carga se acerca más a la otra. Tenemos los siguientes datos: E, F, Q. La fórmula nos pide la F, despejamos. Esto por 6 por 10 a la 4 por 1.6. Esto nos da el resultado de 9.6 por 10 a la menos 15 newtons hacia arriba, que es donde se dirige. Ley de Gauss. La ley de Gauss relaciona el flujo eléctrico con la carga encerrada. Se usa mucho cuando las cosas tienen simetría, como una esfera o un cilindro, como vemos en pantalla. El siguiente punto, que sería un problema de flujo eléctrico de Gauss sobre una placa. Tenemos los siguientes datos, sacamos la fórmula, que son estas dos. Hacemos la operación 4 por 4, 4 por 0.6, 0.24. Siguiente operación. Esto nos da el resultado de 6.15 newtons metros cuadrados sobre coulombs. Superficie gaussiana. En una superficie imaginaria que usamos al aplicar la ley de Gauss más fácilmente, ejemplos: una esfera para una carga puntual o un cilindro alrededor de un cable cargado, como se puede ver en pantalla. La ley de Coulomb. Esta ley describe entre dos cargas: si tienen el mismo signo se repelen, si no tienen el mismo signo o son opuestos se atraen. Además de la fuerza, se disminuye cuando aumenta la distancia, vaya. Líneas de campo eléctrico. Las líneas muestran cómo se mueve una carga de prueba, salen de una carga positiva y entran a una carga negativa, como se ve en pantalla, vaya. Energía potencial. La energía potencial es la energía que un objeto tiene debido a su posición dentro de un campo, ya sea gravitacional o eléctrico. Por ejemplo, puede ser cuando levantamos un objeto, estamos aumentando su energía potencial gravitacional porque está más alto y puede caer. En electricidad, dos cargas se repelen también almacenan energía potencial en el campo eléctrico entre ellas. Esas energías pueden transformarse en movimiento o en trabajo dependiendo de la situación. Otro problema es potencial eléctrico. Tenemos los datos: carga mayor, carga menor, constante y radio de A y radio de B. Utilizamos las siguientes fórmulas: energía potencial es igual a esto. Multiplicamos primero esto 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6, 2 por 10 a la menos 9, y nos da el resultado de 3.6 por 10 menos a la menos 4 joules. Sacamos la segunda energía potencial, esto sobre 0.08 es igual a 9 por 10 a la menos 4 joules, y de todo eso hacemos la sumatoria, bueno, lo restamos y nos da el resultado de 5.10
por 5.4 por 10 a la menos 4 joules. Y diferencia de potencial. Este es la definición sería el trabajo necesario para mover una carga de un punto a otro dentro de un campo eléctrico. Un ejemplo sería una batería cuando que mantiene un voltaje que impulsa movimiento a las cargas, y luego sería unas placas cargadas de la separación que crea un voltaje. Vaya. Aquí tenemos un problema. Tenemos NA y NB, que son los voltajes. Sacamos la fórmula diferencial de potencial, VA menos VB, sacamos todo. Y esto nos da el resultado de 1.687.500 volts. Y la segunda, que sería igual los mismos datos, VA VB por carga. Siguiente fórmula, 2 por 10 a la menos 9 es por 675.000 menos por menos 1.012.500 nos da el resultado de menos 37.75 por 10 a la menos 4 joules. Y velocidad de electrones o corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones. Por ejemplo, puede ser en un foco, los electrones se mueven y calientan el filamento prendido a la luz. Y un problema de corriente eléctrica, que sacamos primero los datos, volts, amperímetro y R, que no conocemos. Sacamos la fórmula, R igual a V sobre I, operaciones 60 volts por 460 por 10 a la menos 5 amperes, y eso nos da el resultado de 130.43 ohms. Hacemos otra fórmula, y es I igual a V sobre R, que serían 60 volts sobre 280.86 ohms, que sería 0.230 amperes. Tenemos un problema de densidad de corriente. Tenemos los siguientes datos y de este potencial NQJIVD. Sacamos la siguiente fórmula. Las siguientes fórmulas vayan. Primero sacamos el área, que no conocemos, es pi por 0.002 sobre 4, nos da el resultado de 31.41 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ahora, eso que tenemos ahí, lo dividimos 1.5 por el resultado. Acá nos da el siguiente resultado, que es 7.514.91 amperes sobre metros cuadrados. Y por último hacemos la siguiente fórmula, y de eso nos da dividimos el resultado que nos dio anteriormente por 8.5 por 10 a la menos 8 por 1.6 por 10 a la cuadra, nos da el resultado de 31.11 por 10 a la menos 6. Y leyes de Kirchhoff. La ley de nodos dice que la corriente que entra al nodo es al igual a la que sale, y la ley de Mayas dice que suma todos los voltajes de un circuito cerrado. Estas leyes permiten analizar circuitos de una forma más precisa. Vaya. La siguiente problema de ley de Ohms en circuito en serie y en paralelo. En paralelo, primero sacamos todo, que es lo que vemos aquí: 150, 200, 100 y 600, 100. Eso sobre, bueno, 1 sobre todo eso nos da el resultado de 3 sobre 600. Y ya de eso hacemos la siguiente operación, nos da el siguiente resultado: 46.153. Y ahora nos pide la corriente, que es V sobre R, 150 volts sobre
46.153 ohms, nos da el resultado de 325 amperes. Ahora en serie, nada más sumamos todos los resultados: 20, 105, 150 más 80, nos da el resultado de 345 ohms. Y, y por último sacamos igual al corriente, que es 150 sobre 355 ohms. Y esto nos da el resultado de 0.422 amperes, si no me equivoco. Y por último, ya casi para terminar, la fuerza magnética que nos pide aquí. Fuerza magnética tenemos B 0.33, V 2 por 10 a la 5, carga que es 1.6 por 10 a la menos 19, y fuerza no conocemos y tenemos ángulo. Sacamos siguiente fórmula y para eso resolvemos toda esta operación. 1.6 por 10 igual por esto, por esto, de seno de 90, y nos da el siguiente resultado, que es 9.6 por 10 a la menos 14 newtons. La dirección es hacia afuera de la pantalla. Y pues en resumen, pues, estos son los conceptos que nos ayudaron a entender mejor cómo funciona, pues, fluidos, ondas, electricidad, entre otras. Y pues, como tal, muchas gracias por las clases, por este semestre, y ha sido bien, profe favoritos. Ahí la vemos. Cuídese, profe. Adiós.